Hola hermanos, buenos días. Estamos empezando ya nuestra transmisión del sermón dominical de hoy. Vamos saludando a los hermanos que se están conectando, hermanos. Estamos extrañando mucho. En nombre de la iglesia, reciban un saludo afectuoso a todos. Ahí veo ya conectado a Fiorella, a Elizabeth Olivares, a Kelly, a Ruti, a Patricia, Orlando Casas, a Mónica. Bienvenidos a nuestro sermón dominical. Aquí creo que me he pasado algunos saludos. Ahí está Norman también, Kelly, hermana Mirta, buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo de estudio. Buenos días, Mónica. Dios te bendiga a ti y a tus niñas ahí en casa. Saludos a todos los que se van conectando. Tengo que tener un problema ahí con la luz. Vamos a ir cerrando, creo, la ventana para que no. Bien, ya nos vamos conectando. Hola a Yeli Villena, buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hermano Holguín, José Luis Holguín, bienvenido también. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos por casa para Avi, para la pequeña Big Grace. Saludos a mi mami también que se está conectando ya. Hermana Yosira, a Anita Córdoba, a mi primo Juan también. Bienvenidos a este tiempo de estudio. Vamos a dar unos minutitos más para empezar ya con la, con el tiempo de estudio de la palabra del Señor. Aprovechamos para comunicarles a ustedes la buena noticia de la mejoría de nuestro pastor Osvaldo. Gracias a Dios él ya ha salido de la sala de cuidados intermedios con una muy buena mejoría y damos gracias a Dios porque en este tiempo también estamos eh, viendo la mano de Dios, ¿no? Obrando en su salud. Ya vamos a tenerlo pronto también en medio nuestro. Le estamos echando mucho de menos, amén. Así que ya pronto estará con nosotros repotenciado. Así que sigamos orando por su salud, por el siervo del Señor, para que el Señor siga obrando ahí en su salud. Y en estos días ya debe estar recibiendo su alta para ir a casa. Damos un saludo a nuestra hermana Linda ahí que debe estar conectada también, extrañando a su esposo, ¿no? Saludamos a Alejandro Holguín también que ya se está conectando. Andrés, buenos días. A Christopher Casas, a Giovanita de Valcárcel, ahí debe estar en casa con Gabriel, con Cata y con Gabriel Junior. También un abrazo para todos ellos ahí en casa. En breve empezaremos ya con nuestro estudio de la palabra de Dios, hermanos. Bienvenida a la familia Ganosa también, que ya está conectándose. Osquitar, buenos días. Ahí el hermano Olguín está enviando saludos para la familia Mico, la familia pastoral. Así que también le hacemos llegar sus saludos desde aquí. La familia de cárcel también está enviando saludos para toda la iglesia. Es un tiempo de extrañarnos también, ¿no, hermanos? Uno valora mucho el afecto, el cariño, el tiempo de comunión fraternal también, ¿no? Es un tiempo de realmente experimentar el amor que nos tenemos, el cariño, ese abrazo después del servicio que nos damos siempre. Cómo extraña uno eso, ¿no? Ese tiempo de compartir, de saludarnos. Así que ahí vamos sacando algo bueno de todo este tiempo de cuarentena, de esta para forzosa en nuestras actividades. También aprendemos que cuánto nos amamos y cuánto nos echamos de menos también, ¿no? Venía Leslie, mi hermana, hermano Américo. Estamos extrañando también sus abrazos. Ahí de la familia Alarcón también. Ahí está Freddy y Eliana. Bienvenidos a nuestro tiempo. ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Un abrazo.
para ti, para la familia también, para los pequeños. Pastor Roger también, bienvenido, está dando saludos también para la iglesia. En un minuto estaremos empezando ya con este tiempo de estudios, hermanos. La familia Neira, hermano Neira, ¿cómo está? Buenos días. Saludos para la hermana Milita, para los chicos ahí en casa también. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Estamos bien con la... Vamos a empezar entonces ya este tiempo de estudio. Lisbeth Navarro, bienvenida también. Bueno, aprovechando que acaba este himno. Vamos a empezar, hermanos, con nuestro tiempo de estudio este domingo. Vamos a empezar dándole gracias a Dios por estar, aun cuando no cerca físicamente, estamos todos unidos en un mismo espíritu y en este tiempo especial de poder estudiar la palabra de Dios, es bueno también empezar dando gracias a Él por su misericordia, de que a pesar de que no estamos, como digo, juntos en un mismo lugar, tenemos esta facilidad de poder estar reunidos a través de esta transmisión en vivo. Empecemos entonces dando gracias a Dios en un tiempo de oración, ¿sí? Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo ahora de poder abrir tu palabra. Gracias por la bendición de tener a nuestros hermanos ya conectados. Ojalá algunos hermanos más puedan ir sumándose a este tiempo de edificación. Te damos gracias, Señor, porque podemos en este tiempo valorar el amor fraternal, el afecto mutuo, Señor, la preocupación también por nuestros hermanos. Gracias porque es el amor de Cristo en nuestros corazones quien nos mueve a poder extrañarnos, a poder preocuparnos, interesarnos de cada uno de ellos, Señor. Padre amado, rogamos este tiempo una bendición especial por nuestro tiempo de estudio, para que tú puedas iluminarnos a través del Espíritu Santo, para entender tu palabra, para exponerlo, Señor, exponerla con sabiduría y con temor también, porque estamos hablando de tu palabra bendita, Señor. Pon las palabras en mi boca para llegar correctamente a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda alumbrar, Señor, nuestro entendimiento para recibir así tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Nuestro estudio de hoy se llama El cuidado del pastor, ¿no? Vamos a estudiar tal vez uno de los pasajes más leídos, más conocidos de la palabra del Señor, aún por personas que conocen poco de la palabra del Señor. Yo dudo de que no haya alguna persona, o son muy pocas las personas que pueden decir no haber escuchado nunca la frase Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 ciertamente es uno de los pasajes más leídos, uno de los pasajes de la palabra de Dios más expuestos también a través de predicaciones. No solamente eso, por ejemplo, si ustedes ven por ahí alguna película de Hollywood, ¿no? Cuando se hacen algunos sepelios, siempre al momento de que está hablando un ministro ahí, ¿no? Un sacerdote o un pastor en un sepelio, siempre hacen lectura del Salmo 23. De hecho, algunas personas, ¿no? En sus últimos días, ya en sus últimos momentos de vida, muchas veces vienen a sus memorias y piden que se les lea el Salmo 23, porque ciertamente es un salmo que trae mucha esperanza, que trae muchas emociones a la vida del creyente, que entiende que realmente el Señor es su pastor. Aquí este es un salmo de muchas promesas, escrito por el rey David. Y hoy día solamente, no vamos a hacer un estudio de todo el salmo, que sería hermoso, pero nos vamos a concentrar solamente en el versículo 1 en esta mañana, ¿no? Usted dirá, bueno, es un pasaje muy corto. Sin embargo, hermanos, en el versículo 1 del Salmo 23, nosotros podemos encontrar grandes verdades, podemos ser muy edificados por un versículo tan corto, aunque usted no crea. En esta mañana vamos a leer el Salmo 23.1 y dice: Jehová es mi pastor,
nada me faltará. ¿Cuántas veces usted repitió esta frase? ¿Cuántas veces usted enseñó esta frase a sus hijos? Nunca voy a olvidar, y tal vez algunas personas van a recordar esto, allá por hace unos 10 años más o menos, sí, más o menos unos 10 años, tal vez un poco más, 12 años de repente, se casó nuestra hermana Florita, Florita Araníbar allá en Huaraz, y fuimos una delegación grande de hermanos, ¿no? No sé cuántos de ustedes pudieron tener hacer ese viajecito, ¿no? Para ir a ver cómo se casaba nuestra querida Florita. Y estuvimos allí en una iglesia, el ministro de de ese matrimonio, de esa ceremonia fue el pastor Marco Pizán. Y estábamos en una iglesia no pequeña, era un lugar en donde había probablemente la mitad de personas eran cristianos y la otra mitad eran familiares de los novios, que eran personas católicas. Ustedes saben que Huaraz es un sitio en donde pues el catolicismo, ¿no? Es muy fuerte, la tradición católica es muy fuerte. Y recuerdo que cuando estábamos en aquel lugar, ya estábamos instalados y el pastor Pizán tomó la palabra, se paró al frente y al momento de empezar, después de la oración, pidió que todos los católicos se pongan de pie, ¿no? Todos los que profesaban la fe católica se pongan de pie, casi la mitad, si no un poco más de las personas que estaban ahí congregadas se pusieron de pie. Y recuerdo que el pastor Pizán dijo, no, vamos a empezar a decir el Padre Nuestro. Entonces todas las personas que estaban de pie, católicos ellos, empezaron, no, Padre Nuestro que estás en la... Hicieron la oración que normalmente se enseña, ¿no? El Padre Nuestro. Al terminar ellos, el pastor Pizán pidió que todos los que éramos evangélicos, cristianos, nos pongamos de pie y dijo, ahora todos nosotros vamos a decir el Salmo 23. Y cuando todos nos pusimos de pie, el pastor empezó, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados. Y hermanos, era increíble ver cómo muchos hermanos podían recitar el Salmo 23 de memoria. Y es que en verdad desde niños incluso nos enseñan a aprender el Salmo 23, ¿no? Tal vez sus hijos lo conocen a través de canciones, de coritos, de cánticos, pero el Salmo 23 ha traído y sigue trayendo y seguirá trayendo bendición a todos aquellos que se acercan a él. En esta mañana, como les decía, vamos a estudiar el Salmo 23, el Salmo 23.1, y vamos a encontrar, y voy a hacer mención de 4 puntos especiales para poder entender la grandeza de este primer versículo, ¿no? Lo primero que debemos saber y tener claro, yo creo que todos lo sabemos, es que el rey David, ¿no? Cuando escribe este salmo, era una persona que conocía bien el oficio de un pastor. David conocía muy bien de qué se trataba ser un pastor, ¿no? De hecho, todos sabemos la historia de David, como cuando se estaba haciendo una elección para un nuevo rey en Israel después de Saúl, ahí vino Samuel a buscar entre los hijos de Elí, y recordamos aquella vez que empezó a ver a uno por uno de sus hijos. Sin embargo, nadie se imaginaba que el más pequeño de ellos, David, un pastor de ovejas, iba a ser el elegido por el Señor, ¿no? En el Salmo 78, vemos un poco el espíritu de David como pastor, ¿no? En el Salmo 78, en el versículo 70, este es un salmo de Asaf, ¿no? Haciendo mención de David, y dice así, Salmo 78, 70, dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí vemos un poco este trabajo de David, ¿no? Vemos aquí de que fue Jehová quien eligió a su siervo y lo tomó del aprisco, lo tomó del lugar donde las ovejas estaban congregadas, ¿no? Del corazón de donde estaban las ovejas, de ahí tomó Jehová al rey David, ¿no? Y dice, miren lo que dice el versículo 71, ¿no? Dice, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios tuvo mucho cuidado que el rey David sea una persona que tuviera el espíritu de un pastor, que sepa de qué se trataba el cuidado de las ovejas, porque ciertamente el trabajo que él iba a hacer con Israel, con su pueblo, iba a ser un trabajo de pastorearlos, de guiarlos, de preocuparse por ellos, lejos de la forma en como Saúl estaba llevando el pueblo, ¿no? Viendo muchas veces por sus propios intereses, para su propia gloria. Jehová estaba buscando un rey que tuviese este corazón de pastor para que pudiera apacentar, dice, a su pueblo, ¿no? En el versículo
72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Usted se acuerda cuando Jehová le dijo a Samuel, no mires lo exterior de los hijos de Elí, no estés mirando las cosas que se ven por fuera, porque Jehová ciertamente no mira lo que mira el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos, dice la palabra de Dios. Pero Jehová mira lo que está dentro del corazón de las personas. Y Jehová estaba buscando una persona que ande con integridad en su corazón. Y vemos al final del versículo 72 que dice, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Y es que David era un experto pastor, ¿no? Era un experto pastor, conocía de qué se trataba ser pastor. Y por eso cuando nosotros leemos el Salmo 73, no cabemos duda que no podía haber en la palabra de Dios una mejor persona para escribir este salmo que el mismo rey David. Para apacentar al pueblo de Israel, para apacentar a una nación tan grande, ciertamente se necesitaba tener el corazón de un pastor. Y este pastor, el rey David, tenía algunas cualidades, habilidades especiales para ser pastor. Por ejemplo, vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Aquí estamos en el capítulo que también todos nuestros niños deben saber, cuando David venía a atemorizar al pueblo, Goliat venía a atemorizar al pueblo de Israel. Venía todo el tiempo a moverlos, a asustarlos, a amenazarlos. Y miren lo que dice en el versículo 34. Cuando nadie quería salir a pelear contra Goliat, miren lo que dice el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Claro, vemos acá al rey David diciendo, si yo he matado leones, he matado osos, este filisteo incircunciso, refiriéndose a Goliat, va a venir a amenazar al pueblo del Dios viviente. Pero notemos que la valentía que tenía David, ¿no? Ese coraje que tenía, y dice que por un solo cordero, ¿no? de su rebaño, ¿no? Por una sola oveja que podía haber sido tomada por un león, por un oso, por cualquier animal, David venía, lo enfrentaba, lo hería, dice, ¿no? Y lo libraba de su boca, ¿no? Y si esta fiera, en su afán de mantener su presa, llevarla, dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Vemos que este pastor ciertamente demandaba tener mucha valentía, mucho coraje para hacer esto. Y vemos aquí, hermanos, que realmente las ovejas que estaban al cuidado del rey David dependían enteramente de la valentía, del coraje, del trabajo que David podía hacer por ellos. David era consciente que si él fallaba, sus ovejas morían. Él sabía ciertamente de qué se trataba este tema de cuidar a las ovejas, de pastorearlas, ¿no? Sin embargo, aun cuando David podía y tenía esta valentía, en el versículo 47, ya después, miren lo que dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestra mano, ¿no? David iba a enfrentar, y aquí vemos un poco esto que hablaba, ¿no? De la integridad del corazón de David, ¿no? Sabiendo que si él salía a enfrentar a Goliat, Dios era el que se iba a adueñar de la batalla, ¿no? Él iba a ser el ganador de esa batalla, no David, sino que Dios iba a estar con él. Entonces, hermanos, cuando vemos este Salmo 23, entendemos realmente por qué David empieza diciendo Jehová es mi pastor en este hermoso salmo, ¿no? Si alguien sabía de qué se trataba ser un pastor de ovejas, ese era David. Ese era David, porque mucho tiempo, aún desde niño, había pastoreado a las ovejas. Entonces, como primer punto, queremos mencionar que David conocía muy bien el oficio de un pastor. Conocía muy bien el oficio del pastor, ¿no? El segundo punto que queremos tratar aquí ahora es que David, en este primer versículo, a pesar de que él era un buen pastor, el rey David se identifica
con una oveja, no se identifica con un pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y si alguien en la Biblia sabía de qué se trataba ser un pastor, era David. Si alguien en la Biblia también sabía las necesidades que tenía una oveja, también era David, porque durante mucho tiempo estuvo al cuidado de las ovejas. David sabía cuáles eran las necesidades que tenían las ovejas. David, al conocer de qué se trata esta relación, al ponerse delante de Dios, él dice, Jehová es mi pastor. Yo soy una oveja del pastor. Yo dependo enteramente del pastor, ¿no? El rey David, como decíamos, conocía el espíritu, las sensaciones, los temores, las necesidades que podían tener los animales que cuidaba, estas ovejas. Por eso vemos, aquí vamos a ver algunas cosas que necesitan las ovejas. Por ejemplo, las ovejas, en el versículo 2 dice, las ovejas necesitan delicados pastos, por eso decía, en delicados pastos me hará descansar. Las ovejas necesitan agua, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Necesitan descanso, ¿no? En el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, los lleva siempre por buenos caminos. Necesitan seguridad, ¿no? Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Necesitan cuidado, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vemos entonces cómo David, sabiendo las necesidades que tenían las ovejas, él se identifica con una de ellas. Al estar ante su Padre Celestial, al estar ante Jehová, decía, yo soy como estas ovejas. Las ovejas, hermanos, son animales muy torpes. Estaba estudiando y leía, pues, ¿no?, que si usted deja en un valle, en algún lugar, una oveja perdida, es muy difícil que esa oveja pueda regresar sola a su redil. Son muy pobres en su sentido de ubicación, en poder identificar por dónde vinieron, y de tal forma que si una oveja se pierde, si el pastor no va por ella, es muy probable que sea presa de fieras en los valles, y ciertamente va a morir. Dependían enteramente de lo que el pastor puede hacer por ellas. Entonces David sabía que estas ovejas dependían enteramente de... Las ovejas, hermanos, son animales que dependen tanto del pastor que nunca están pensando cuándo van a salir a cazar, no están pensando en qué van a comer, no andan pidiendo comida, no son animales de caza. Las ovejas duermen tranquilas, duermen en paz. Ellas saben que llega el momento y su pastor las va a sacar, y ellas no tienen que buscar buenos pastos. El pastor busca buenos pastos por ellas. Ellos no buscan fuentes de agua, el pastor los hace por ellas. Entonces, hermanos, es hermoso ver cómo David, conociendo todo esto, puede identificarse con las necesidades del pastor, ¿no? David dice, Jehová es mi pastor, yo soy una oveja. Yo me estaba preguntando en qué condiciones o qué cosa estaba pasando, cuál era la realidad que el rey David estaba atravesando cuando escribió este salmo. Lamentablemente no sabemos en qué condición, no sabemos si era una situación en la que él había sido librado de alguna situación o que él estaba en un temor. Hay algunos salmos, ¿no?, que si usted revisa ahí en su Biblia, en los encabezados, va a describir algunas circunstancias que estaba atravesando el rey David, ¿no? Y nosotros cuando leemos el Salmo entendemos por qué lo decía así, por qué está orando, por qué está escribiendo el Salmo de esta manera. Este Salmo 23 no nos dice en qué condiciones fue escrito el Salmo. Sin embargo, yo estaba buscando ahí algunos salmos que sí nos dé la descripción, los estuve leyendo. Y miren, por ejemplo, el Salmo 3. En el Salmo 3, si usted tiene una Biblia como la mía, usted va a ver que al comienzo del Salmo dice oración matutina de confianza en Dios. Y abajo hay como un subtítulo y dice ahí, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿Vieron que este salmo nos indica en qué situación es que David escribe este salmo? Y cuando uno lee el pasaje, lógico, uno está pensando en David huyendo de su propio hijo que quería derrocarlo, que quería apoderarse del trono. Y David, conforme va escribiendo, uno va viendo una situación de ir huyendo. Y miren lo que dice el versículo 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos que quebrantaste.
La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Miren que esta es una oveja clamando a su pastor que lo libre de sus enemigos. Miren que dice, heriste a todos mis enemigos, ¿dónde? En la mejilla. ¿Se acuerdan cuando leímos en Primera de Samuel y él decía, si alguna fiera se me levantaba, ¿qué cosa hacía? ¿Dónde le hería él? En la quijada, ¿se acuerdan? Y díganme si ustedes no ven en este salmo una relación entre lo que podía hacer David por sus ovejas y lo que Dios podía hacer por David. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, yo soy una oveja. En el Salmo 57, es otro salmo también que nos da un encabezado, nos da un título allí. Miren lo que estaba pasando en la vida de David. Salmo 57 dice, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores, ¿no? Y abajito dice, al músico principal sobre no destruyas. Nictam de David, este es un cántico de David, cuando huyó de delante de Saúl en la cueva. Aquí nuevamente Saúl estaba, ¿qué cosa? Huyendo. Perdón, David estaba, ¿qué cosa? Huyendo. Estaba huyendo de Saúl que lo perseguía para matarlo. Conocemos la historia, usted puede leer ahí en la historia en Primera de Samuel, ¿no? Cómo es que David, en Primera y Segunda de Samuel, cómo era perseguido. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Nuevamente, aquí David está tomando la figura de leones. ¿Se acuerdan qué animales decía David que salían a atacar a sus ovejas? Hablaba de los leones, ¿no? Y miren que aquí David está diciendo, mi vida está entre leones. Nuevamente, yo veo aquí a David reconociéndose, sintiéndose una oveja. Veamos un salmo más que nos da estos encabezados, que nos da una luz de las situaciones en las que David podía estar atravesando. El Salmo 124, por ejemplo. ¿Estoy? Perdón. Sí, el Salmo 124. Miren lo que dice el título del Salmo, ¿no? Alabanza por haber sido librado de los enemigos. Alabanza, aquí como podemos encontrar a David, jubiloso, gozoso, los enemigos habían venido contra él, Jehová lo había librado. Y miren lo que dice el versículo 6. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, leer estas cosas, estos pasajes, ¿no?, nos hacen entender la dependencia que los hijos de Dios tenemos en nuestro Padre Celestial, ¿no? Como David, ¿no?, dice que bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos, ¿no? Está hablando de presa, ¿no?, de una presa. La oveja es un animal que es una presa, y vemos cómo David se expresaba así cuando él era librado de sus angustiadores. Cualquiera fuera la situación que David atravesaba en su vida, ¿no?, sea una situación en la que ya había sido librado, en la que él estuviera siendo perseguido, él siempre se identificaba con una oveja. Él sabía que necesitaba de su pastor. Él sabía que dependía de los cuidados de su pastor. Él sabía que si su pastor fallaba, él moría. Pero él sabía que su pastor nunca le iba a fallar. El Salmo 121, él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso, hermano, se llama dependencia. Eso se llama confianza. San Agustín una vez escribió, ¿no? Agustín de Hipona escribió, una vez que exclamamos, Jehová es mi pastor, ya no nos quedan elementos, motivos, ni argumentos razonables para centrarnos en nosotros mismos. Una vez que exclamamos, Jehová es mi pastor, ya no nos quedan elementos, motivos, ni argumentos razonables para centrarnos en nosotros mismos. ¿Puede usted decir como David, Jehová es mi pastor? ¿Usted se identifica como una oveja que sin su pastor no existe más? ¿Usted se identifica como una oveja consciente de que su vida entera depende realmente de Jehová?
¿O es que usted probablemente quiere tomar una posición de pastor en donde usted depende de sí mismo, de su valentía, de su coraje, de sus habilidades, de los cuidados que probablemente usted puede dar por su familia? ¿O es que usted realmente ha entendido su debilidad, ha entendido su dependencia en el Señor, ha dependido que usted depende de Jehová solamente? Entonces, hermanos, es hermoso volver al Salmo 23 y poder entender realmente cómo David se identificaba con una oveja a pesar de que él era un buen pastor, era un gran pastor de oficio, pero conociendo el corazón de Dios, conociendo el sentir de una oveja, él podía decir, Jehová es mi pastor. Vamos estudiando hasta aquí dos puntos. El primero es que David conocía bien el oficio de un pastor. Si hay alguien que sabía de qué se trataba ser un pastor, ese era David. El segundo punto que hemos aprendido esta mañana es que David se identifica con una oveja, no con el pastor. Si hay alguien que conocía el espíritu de una oveja, ese era David también. El tercer punto que vamos a aprender en este versículo 1 es que David identifica a Jehová como su pastor. David identifica a Jehová como su pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. Yo soy una oveja, y si yo soy la oveja que hemos visto en el punto 2, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. El Jehová Rajá, ¿no? Se escribe Jehová Roí, ¿no? Que es uno de los nombres de Jehová que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? El Salmo 23, en su conjunto, todo el Salmo 23, no nos deja ninguna duda de que realmente David era una persona que veía en Jehová a su pastor, a una persona que iba a estar a cargo de él, que aún en las peores circunstancias de su vida, él iba a estar a su cuidado, iba a estar preocupado por cada una de sus necesidades, de alimento, de descanso, de aguas. Y yo me quisiera centrar para estudiar este punto en el versículo 4, ¿no? Que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este valle de sombra de muerte, ¿no? Es muy característico de los desiertos ahí en Judá, ¿no? Sobre todo en las temporadas de invierno. Son pasajes en el medio de los valles en donde por la misma situación geográfica, el mismo clima del lugar, se vuelven valles muy oscuros, se vuelven lugares tenebrosos, ¿no? Y David usa la referencia del valle de sombra de muerte porque seguramente él algunas veces tuvo que llevar a sus ovejas. Es muy probable, ¿no?, que aún el mismo David tuviera algunos temores al pasar por el valle de sombra de muerte. Y él se ponía en la situación de una oveja. Es probable también que las ovejas, al pasar por alguna situación en un lugar oscuro, en un lugar donde ellas pueden sentir temor, ellas iban confiadas porque su pastor era quien les llevaba. Note que no es un valle de muerte, es un valle de sombra de muerte, en donde probablemente no había ningún peligro. Sin embargo, la situación que la oveja, el camino que la oveja, el pastor estaban atravesando, influían una sensación, una situación sombría. Probablemente no había ningún animal que pudiera cazar una oveja, pero la naturaleza de la oveja, la naturaleza aún del pastor pudiera llenarse de temor, ¿no?, al andar en este valle de sombra de muerte. Matthew Henry, que es un comentarista, dice, ¿no?, ni la sombra de una serpiente pica, ni la sombra de una espada mata. Y es verdad, a veces atravesamos por situaciones en nuestras vidas que nos causan cierto temor, pero sin embargo son situaciones que muchas veces están en nuestras mentes. Esta situación que estamos atravesando, hermanos, del coronavirus, este aislamiento que nosotros tenemos forzado, ¿no?, por el cual no podemos salir de nuestras casas, no sé si a sus hijos, a mis hijos, a mi esposa, a mí mismo, nos llena a veces de temor, ¿no?, cuando escuchamos las cifras y que día a día nuestro presidente al mediodía nos va diciendo cómo van subiendo el número de personas que se están infectando, cuántas personas van muriendo en otros países. ¿No nos llenan a veces un poco de temor? ¿Podríamos identificar esta situación que nos toca vivir con un valle de sombra de muerte? ¿Con una situación que nos causa temor? Seguramente sí.
Sin embargo, hermanos, esta situación no nos está alcanzando todavía, ¿no? Gracias a Dios, las medidas que se están tomando en nuestro país, en cierta forma ya están dando algunos resultados. No tenemos el mismo avance en nuestras curvas de infectados, ¿no? De casos no son los mismos que en otros países que no tuvieron los mismos cuidados. Sin embargo, hermanos, muchas veces nos llenamos de temores por las situaciones en que estamos pasando y nosotros tenemos que entender que estos valles de sombra de muerte son temporales. La oveja, ciertamente, si atravesaba un valle de sombra de muerte, seguramente atravesaba ese camino, ¿no? Con temor propia de la situación que estaba atravesando. Pero miren lo que dice, ¿no? No temeré mal alguno. A pesar de pasar esta situación, hermanos, y a pesar de que estamos nosotros viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, tenemos que confiar y tener la seguridad que Dios nos cuida. Aun cuando algunos de nosotros estamos exentos, nosotros los hijos de Dios, de contagiarnos, no. Y tal vez su valle de sombra de muerte no es ver cómo otros se infectan, sino que usted mismo se puede infectar. Sin embargo, hermanos, las ovejas están seguras, dicen, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El hecho de atravesar por el valle de sombra de muerte y saber que detrás de ella va el pastor, hacían que las ovejas vayan seguras. Hacía que las ovejas vayan seguras. Las ovejas sabían que ese tramo corto que probablemente tenían que atravesar, porque de repente el pastor vio un pasto delicado, buenas aguas, y para llegar a él tenían que atravesar por una zona tenebrosa, ellas sabían que al final del día ellas iban a estar en el aprisco, ellas iban a estar en el lugar donde recolecta al final el pastor sus ovejas. Esa es la confianza que nosotros debemos tener cuando entendemos que Jehová es el pastor de nuestras vidas. Hermanos, este salmo apunta también un poco a la obra de Cristo por nosotros. Podemos ver aquí también un poco la obra que Jehová, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho por nosotros, por su iglesia. Porque dice la palabra de Dios que nosotros también en algún momento de nuestras vidas hemos andado en unas tinieblas, probablemente no en las tinieblas que nosotros, en las penumbras que nosotros tenemos que atravesar siendo hijos de Dios, sino que vivíamos en las penumbras, en las tinieblas de nuestros pecados. Ahí el profeta Isaías, por favor, en Isaías capítulo 9, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, ¿no? Isaías es uno de los profetas que ya anunciaba, ¿no? Hablaba de lo que de quien habría de ser el Mesías, el Cristo, ¿no? Dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo, cuando vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí cuando estábamos en nuestra oscuridad, cegados, ¿no?, de entendimiento por el príncipe de las tinieblas, vivíamos en una situación en que no podíamos vivir, no teníamos dirección, vivíamos en nuestro valle de sombra de muerte por el pecado. Ahí apareció Cristo para darnos luz. Por eso Él dijo, yo soy la luz de este mundo, ¿no? Ahí el cumplimiento de esta profecía, podemos verla en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 79. Aquí vemos una profecía de Zacarías, ¿no? Diciendo el versículo 79, para dar luz, hablando de Cristo, ¿no? Que ya estaba por llegar, dice, ¿no? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y eso es lo que hace nuestro pastor, el pastor de los pastores, Jesucristo por nosotros. Encamina nuestros pies por caminos de paz. Viene a darnos luz cuando nosotros estábamos en nuestro valle de sombra de muerte. Así que este Salmo 23, aquí también nosotros podemos ver un poco la obra que Cristo ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Y hermano, le pregunto a ¿usted ha transitado alguna vez en su vida por un valle de sombra de muerte? O tal vez usted está hoy día transitando por un valle de sombra de muerte, una situación en su vida en la que usted se carga de temor, en la que usted tiene mucho miedo por las situaciones en las que está atravesando.
Hermanos, este Salmo 23 es un bonito pasaje, un pasaje perfecto para animarnos a no poner nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino a poner nuestra confianza en aquel que es nuestro pastor, aquel que encamina nuestros pasos por sendas de paz. Hermanos, muchas veces usted va a atravesar por valles de sombra de muerte porque el Señor Jesús lo va a llevar a un lugar de delicados pastos. Muchas veces los sufrimientos en nuestras vidas tienen que ver por transitar por estos valles de sombra de muerte, por estas situaciones que nos llenan de temor, por estas situaciones que llenan nuestro ambiente de sombras. Pero tenemos que atravesarlos porque muchas veces nuestro pastor sabe que hay que atravesarlos para llevarnos a mejores pastos. Él nos ha de llevar a lugares donde encontraremos el mejor alimento, la mejor comida, las mejores aguas, los mejores pastos. Y tendremos que transitar por ahí. Y probablemente cuando al final de nuestra jornada nuevamente tengamos que atravesar por esos valles de sombra de muertes. Y es que, hermanos, nosotros las ovejas tenemos que entender que los caminos por donde nos guía el pastor son los mejores para nosotros. Sus caminos son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son mayores que los nuestros. Y tenemos que entenderlo así. Así que, hermanos, si usted está atravesando hoy por un valle de sombra de muerte, por una situación en su vida que probablemente no le entiende, por una situación que probablemente en su vida le trae dolor, tristeza, aflicción, usted tiene que entender que probablemente usted está cerca a sus lugares de delicados pastos. Está cerca a sus aguas de reposo, a donde su pastor le quiere llevar. David entendía que Jehová era su pastor. No tenía temor de caminar por el valle de sombra de muerte porque tú estarás conmigo. Entonces, hermanos, que este salmo pueda también ayudarnos a entender la grandeza de nuestro pastor. Tenemos la gran bendición que nuestro pastor es un pastor que no falla. Los pastores terrenales pueden fallar. Pueden ser presas probablemente de hombres más grandes que vienen en grupos, en manadas y pueden robar una oveja ante las cuales este pastor poco puede hacer. Yo muchos años viví en la sierra, trabajando en minas, construcción de carreteras, ahí por el oficio que yo tengo. Y más de una vez he visto pastores, niños muy pequeños, que salen con muchas ovejas, llenan todo un prado de ovejas y están solo estos pequeños pastores con uno o dos perritos y su vara, ¿no? Y es hermoso ver cómo las ovejas están tranquilas. Yo he visto cuando un pastor empieza a llamar a sus ovejas y sus ovejas, ¿cómo le siguen? Esas ovejas están confiadas. Pueden llegar 3, 4 hombres grandes, atacar a este niño, reducirlo, llevarse algunas ovejas, seguramente. Gracias a Dios en nuestras serranías no hay estos niveles, digamos, de maldad, de delincuencia como los que podrían haber en la ciudad, pero podría pasar. Y un niño probablemente podría quedar indefenso ante la situación una situación de este peligro y perder algunas de sus ovejas. Hermanos, nuestro Padre Celestial no falla. No hay quien pueda derrotarlo. No hay quien pueda ir contra Él. Y vamos a ver más adelante un pasaje que dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Un pastor terrenal puede fallar. El pastor de los pastores no falla, no descansa, no duerme, dice el Salmo 21. Vamos viendo 3 cosas que podemos aprender en este versículo 1. La primera es que el rey David conocía bien el oficio de un pastor. La segunda es que David se identifica con una oveja, no con el pastor. La tercera es que David identifica a Jehová como su pastor. Y el cuarto punto que vamos a ver es que David se sabía completamente, se sentía completo teniendo a Jehová de su lado. Miren cómo termina el Salmo 23, el versículo 1, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. David no sentía alguna necesidad en su vida, él se sentía completo, él sentía que tenía todas las cosas, que nada le iba a faltar, porque su pastor era Jehová. Su dependencia, su confianza,
quien llenaba su corazón y su vida de todo lo que él necesitaba, era su pastor, era Jehová. Esta traducción que tenemos nosotros, cuando dice nada me faltará, incluso ha tenido algunas traducciones anteriores, porque la palabra nada en el idioma original, en el hebreo que es escrito este pasaje, la palabra nada significa también no. Entonces, en algunas traducciones anteriores, antiguas, ¿no? Se podría leer, Jehová es mi pastor, no me faltará, no me faltará. Algunas traducciones en algunos idiomas, yo estuve estudiando esto, por ejemplo, en la Biblia en rumano, en el idioma rumano, no sé si tiene el nombre de algún idioma, pero en rumano, los rumanos cuando leen el Salmo 23, el versículo 1 dice literalmente, Jehová es mi pastor, no me faltará. Y usted podría decir, no, pero no hay mucha diferencia entre nada me faltará y no me faltará. Y en verdad sí hay algunas diferencias que lógicamente esto para nada afecta el sentido de lo que David quería transmitir. Pero cuando nosotros leemos nada me faltará, nosotros nos centramos probablemente en las cosas que la oveja necesitaba, ¿no? Centramos esta expresión en nada me faltará en cosas. Pero cuando leemos no me faltará, el centro, el objeto de lo que está hablando es que Jehová nunca nos va a faltar. Y sea como fuere, que esto es nada me faltará o no me faltará, este versículo habla de estar completo. De que teniendo a Jehová como nuestro pastor, nosotros como oveja, tenemos todas las cosas. No nos va a faltar absolutamente nada. El sustento que el rey David como oveja necesitaba venía de Jehová. El socorro, la seguridad, los pastos, el agua, los cuidados, todas las cosas las tenía de su pastor. Él no las podía conseguir por sí mismo. Su dependencia completa estaba en Jehová. No tenía temor si tenía que atravesar por el valle de sombra de muerte. No tenía temor si aparecía una presa en el valle. Porque Jehová estaba con él. No faltaba nada en su vida. Y esa es la sensación, esa es la experiencia que nosotros necesitamos tener al referirnos a Jehová como nuestro pastor. En el Salmo 34, hay unas páginas más adelante, en el Salmo 34, en el versículo 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lo hemos mencionado. Las ovejas no pueden conseguir nada por sí mismas. Nosotros somos ovejas de Jehová. Él es el que se preocupa proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Es verdad, hermano, algunas veces tenemos ausencias de cosas en nuestras vidas. Algunas veces hay cosas que podrían faltar en nuestras vidas, pero usted tiene que entender que lo que usted tiene, aún con ausencias, no son las cosas que usted necesita en la voluntad de Dios. Que va a llegar un momento en que aquellas cosas que usted necesita realmente, Jehová se va a encargar de proveerlas. Que Jehová se va a encargar de que a usted no le falte nada. Usted lo que necesita hacer ahora, aún cuando usted está atravesando por este valle en que algunas cosas pudieran faltar, es entender que Jehová ha de proveer. Que su pastor es el que le va a dar todas las cosas. Eso se llama dependencia. Eso se llama confianza. Y nosotros necesitamos ejercitarnos en dependencia y confianza. En estos días, yo creo que muchos hemos tenido la práctica, ¿no? La necesidad de querernos, como decía al inicio de la transmisión, ¿no? De llamarnos, de animarnos mutuamente con hermanos, ¿no? Y hablábamos con algunos hermanos sobre esta necesidad de confiar, ¿no? En esta situación que estamos atravesando por esto del COVID-19. Hermanos, estas son las oportunidades que Dios nos da para ejercitarnos en confianza. Si nosotros no aprendemos a confiar en estas situaciones, hermanos, ¿en qué situaciones tendrían que pasar? Es muy bonito hablar y decir hay que confiar en el Señor, hay que poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, cuando todas las cosas en nuestras vidas van bien. Sí, es fácil decirlo y nos animamos mutuamente. Pero en estos momentos, cuando algunos están pasando necesidades reales en su vida porque han visto mermado su sustento, han visto mermados sus ingresos económicos y están pasando necesidad.
Estaba leyendo una norma del gobierno que ha pedido facultades al legislativo para legislar en algunos temas económicos, de seguridad, ¿no? Y leía que las proyecciones es que 500.000 de peruanos, 500.000 personas, se van a quedar sin empleo en las pequeñas empresas, producto del COVID-19. 500.000 de personas van a perder sus empleos. Son las proyecciones del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. Eso en pequeña empresa. En mediana empresa, 550.000 personas van a perder sus trabajos. Hermanos, en estas situaciones es donde nosotros tenemos que aprender a confiar. Que sea que tengamos hoy el trabajo, mañana podríamos no tenerlo. Y tenemos que ejercitarnos en confianza ahora, porque probablemente el valle de sombra de muerte para su vida está más cerca de lo que usted espera. Entonces tiene que ejercitarse en confianza. Y tiene que ejercitarse en saber de que aun cuando tenga que atravesar ese valle en breve, su confianza no está en lo que usted puede hacer por usted mismo. No está en lo que usted puede hacer por su familia, sino en lo que su pastor puede hacer por usted. En lo que su pastor va a proveer para usted, aun cuando nos toque perder nuestros empleos. El Señor ha de proveer cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Hermanos, yo me he gozado mucho, porque en estos días han habido hermanos que se han comunicado no solamente conmigo, sino con otros hermanos del equipo ministerial, preguntando, hermanos, ¿qué podemos hacer para ayudar a otras personas? Hermanos, de verdad que eso a mí me conmueve, ver cómo hermanos, muchos de ellos, o algunos de ellos, aún sabiendo, ¿no?, que no tienen grandes cosas, aún con lo poco que pueden tener, se preocupan por el que menos tiene. Y se han vuelto agentes de esta provisión del pastor de los cielos, bendiciendo, dando ayuda, preocupándonos por las personas que probablemente ya están transitando por un valle de sombra de muerte. Y aun cuando Dios pone el corazón en algunos hermanos para hacerlo así, esos son los cuidados del pastor. Y es una bendición que Dios esté utilizando a muchos hermanos. Cuando hace unos días nosotros lanzamos una convocatoria, ¿no?, para las personas que pudieran ayudar a los hermanos que están pasando necesidad, ¿no?, hermanos que no pueden trabajar, que viven del pan nuestro de cada día literalmente. Hermanos, es un gozo ver cómo algunos hermanos de inmediato responden. Y como decía, se han vuelto agentes del gran pastor. Que provee para las necesidades de sus hijos. Es una bendición, hermanos. Es una bendición como aún en sus necesidades muchos hermanos se suman a esta gracia de dar. Y que otros hermanos que hoy tienen más necesidad puedan decir en sus propias vidas, Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Y esa es una gran bendición que estamos también pudiendo disfrutar en estos días difíciles que nos están tocando pasar. Hay un comentarista que tiene una frase muy bonita que se las voy a compartir, la voy a leer, cito al pastor William MacDonald, y dice así: no me faltará comida para alma o cuerpo, porque Él me hace descansar en lugares de delicados pastos. No me faltará refrigerio, porque Él me pastoreará junto a aguas de reposo. No me faltará vitalidad, porque Él restaura mi alma. No me faltará dirección moral, porque Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. No me faltará protección, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. No me faltará esperanza, porque en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermosa frase, qué hermosa expresión de resumen, de conjugar, ¿no?, el Salmo 23
con la realidad que nosotros como cristianos podemos vivir. Hemos aprendido en esta mañana 4 cosas. Que David conocía bien el oficio de un pastor. Que David se identifica con una oveja, no con el pastor. Que David identifica a Jehová con su pastor. Y que David se sabía completo teniendo a Jehová. Cuando decía, nada me faltará. Y es hermoso, hermanos, darnos cuenta que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan se identifica como el buen pastor. Y nos identifica a nosotros, a sus discípulos, como a sus ovejas. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, al capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vemos en este pasaje hermoso, ¿no? Jesús acá está teniendo un debate ahí con los religiosos de su época, ¿no? Y en el versículo 11 Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 12 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y las mías me conocen. Miren que ahí Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas. Yo me preocupo por ello, yo no soy como un pastor asalariado. No es lo mismo, ¿no?, que un hombre le diga a un pastor, mira, yo te voy a dar 10 soles porque hoy pastorees mi oveja ahí en la sierra, y este va a pastorear las ovejas. Seguramente aparece aparece gente, aparece una fiera ahí a robar las ovejas. Como él es asalariado, no va a exponer su vida por las ovejas que no son de él, porque no son suyas. Jesús dice, son mis ovejas, ¿no? Conozco mis ovejas me conocen a mí, ¿no? Por su parte, las ovejas, dice, ¿no? Versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Vemos aquí que las ovejas conocen a su pastor. El versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren, la oveja conoce a su pastor, conoce la voz de su pastor, sigue a su pastor. Son 3 características que podemos aprender ahí de una oveja, ¿no? Que oye, que le conoce a su pastor. Conoce, hermano, ¿usted conoce bien a su pastor? ¿Usted está seguro que su pastor no le va a fallar cuando usted está pasando por el valle de sombra de muerte? ¿Conoce bien a su pastor? ¿Usted sabe que su pastor le va a llevar a los mejores prados? ¿Usted sabe que su pastor es que le va a llevar a las mejores aguas, que le va a dar descanso? ¿Conoce bien a su pastor? ¿Usted oye la voz de su pastor? ¿Oye su voz? ¿Le identifica? ¿Entiende lo que él le quiere decir a través de su palabra? El otro día hablaba con un hermano que me llamó y me alegró mucho que me haya llamado, y le decía, ¿no? Tenemos que entender esta situación que pasa. Tenemos que entender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta situación del COVID-19. Y le decía, ¿no? El que tiene espíritu, el que tiene oído, oiga. No, perdón. El que tiene oído, oiga. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Entiende usted la voz de su pastor? ¿Conoce su voz? ¿La entiende? ¿Usted sigue a su pastor? ¿No? Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Usted está caminando seguro por donde el pastor le lleva? ¿O es usted una oveja que quiere apartarse por su propio camino, creyendo que sus caminos son mejores que los caminos por donde le quiere llevar su pastor? ¿Está siguiendo usted el camino que su pastor le quiere llevar? ¿O usted quiere evitar su valle de sombra de muerte, creyendo que sus caminos son mejores? La oveja no hace eso. La oveja va por el camino que su pastor le va a llevar. Si usted no está confiando en esta dirección de su pastor,
Si usted está pasando por situaciones en las que cree que sus caminos pueden ser mejores, bien nos haría ver lo que Jesús decía ahí en el Sermón del Monte, del Sermón del Monte, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 6, versículo 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos más nosotros que las aves del cielo? ¿Nuestro pastor se preocupa más por las aves del cielo que por nosotros, sus ovejas? El versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no son ovejas, decía en Juan capítulo 10 también habla de los que no son sus ovejas. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, hablando de comida, vestido, ¿no? Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Padre sabe las cosas que nosotros necesitamos. Nuestro Padre sabe qué cosa es lo que usted necesita antes que usted se las pida. Aun cuando no abrimos nuestra boca, el Señor muchas veces ya está contestando a nuestras necesidades. Hermanos, no nos afanemos, aun cuando las situaciones que nos tocan vivir traen incertidumbre a nuestras vidas, traen dolor a nuestras vidas. No nos afanemos, no os afanéis por vuestra vida, decía el Señor Jesús en Mateo. Vamos a leer un último versículo de la palabra de Dios que yo creo que es bueno para ejercitarnos en la confianza. En la carta de Pablo a los Filipenses. Y con esto terminamos, para recordar a nuestro querido pastor Osvaldo. Y con esto terminamos. En Filipenses, Pablo escribiendo desde la prisión, tal vez su prisión más dura, ¿no? Escribiendo esta carta, recibió de la iglesia que estaba en Filipos una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de amor en medio de su situación. Y miren lo que dice el versículo 18, ¿no? Agradeciendo a la iglesia. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué podía hacer Pablo por sí mismo en una prisión? ¿Qué podía hacer él ahí? No podía trabajar. Sin embargo, él experimentaba la gracia de su pastor, los cuidados de su pastor, que utilizó a la iglesia de Filipos para hacerle llegar tanto que decía: tengo abundancia, tengo abundancia. Y miren que dice que esta ofrenda era un olor grato, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y por eso, hermanos, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Hermanos, este tiempo, como mencionaba hace unos minutos, es un buen tiempo también para que nosotros seamos agentes de Dios, de este trabajo de pastor de Dios para poder ayudarnos mutuamente. La carta a los Hebreos dice que del amor y de la ayuda mutua no nos olvidemos. No nos olvidemos, porque de tales sacrificios, acá también habla de sacrificio acepto, tales sacrificios son agradables a Dios. Queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Creo que hemos pasado un hermoso tiempo con el Salmo 23, versículo 1. Les animo, ¿no?, a que ustedes puedan seguir estudiando los demás versículos para encontrar la maravillosa obra de nuestro pastor, de sus cuidados para nuestras vidas. Que este tiempo, hermanos, sea un tiempo de bendición para todos nosotros. Que podamos disfrutar los cuidados de nuestro pastor. Disfrutar sus cuidados, sus bendiciones, sus caricias, su provisión, cuando estamos atravesando este valle difícil que nos toca vivir como país, como sociedad. Vamos a orar.
Vamos a orar para terminar en este tiempo. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Porque teniéndote a ti no nos falta nada, Señor. Y podemos decir como Pablo, teniendo sustento, teniendo abrigo, no nos falta nada más, Señor. Y tú te has encargado, te encargarás de que no nos falte nada. Perdónanos porque muchas veces pedimos cosas y pedimos mal, porque pedimos para nuestros afanes, para nuestra carne, y no entendemos que lo que hoy tenemos son los pastos frescos que tú has preparado para nuestras vidas. Gracias porque eres un pastor que no falla. Gracias porque eres un pastor perfecto, bueno, amoroso, cuidadoso de nosotros. Señor, que no seamos ovejas rebeldes, torpes, que nos apartemos del camino por el que tú nos quieres llevar. Sigue obrando, Señor, sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos, aún más en aquellos que hoy están pasando su valle de sombra de muerte por la situación que estamos viviendo. Que nos ejercitemos en confianza, que nos ejercitemos en dependencia a ti también, Señor. Gracias por todo, por tu bendita palabra y por este tiempo de poder estar en contacto con mis hermanos, a quienes amamos y nos amamos, Señor, grandemente, entrañablemente, porque tu Espíritu, tu Hijo Jesucristo nos ha unido en un solo cuerpo. Y todos formamos un mismo redil, un mismo rebaño, Señor. Gracias por este tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo, por estar conectados con nosotros. Ha sido un tiempo de bendición. Invitamos a todas las parejas, a todos los matrimonios. Ahora inmediatamente después de este sermón vamos a publicar un anuncio para la reunión del grupo Rabí. En esta tarde vamos a tener un tiempo especial de enseñanza con nuestro hermano César Valverde. Así que les animamos, hermanos, a que ustedes también puedan conectarse. Esto va desde las 7 de la noche, lo vamos a transmitir también a través de nuestra página de Facebook. Hermanos, les mando un fuerte abrazo a todos desde la distancia, desde acá de casa. Estoy con Angelita, con los chicos. Que Dios les bendiga ricamente. Les amamos mucho en el Señor. No saben cuánto desea mi corazón que nos volvamos a encontrar, que nos demos un fuerte abrazo. Ya sin temor, sin máscara, sin guantes. El Señor va a querer que eso sea más tarde que pronto. Así que hermanos, bendiciones, sigamos orando unos por otros, preocupándonos unos por otros, llámense, escríbense, chatéense, preocupémonos, sigamos orando por nuestro pastor Osvaldo para tenerlo ya pronto con nosotros también. Y hermanos, que Dios les bendiga, que tengan muy buenos días. Hasta la vista.